Tengo 5 hijos, de los cuales 4 no los crié, por pasar toda mi juventud en prisión. A la edad de 11 años, se puede contar, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a la edad de 11 años que yo tenía, juntamente con mi hermano que tenía 13, nos llevó a conocer mujer, o sea, a conocer una dama. Nos llevó a una casa de sitio. Ok. Entonces, ya yo con decirle eso, ya imagínense cómo es mi papá. Hasta el día de hoy tiene 83 años y él sigue con su vida. Inteligentemente nunca he rendido. Mis hermanos siempre se han sacado diploma, han estado en los mejores colegios. ¿Pero si has terminado el colegio? No, yo me quedé hasta sexto de primaria. Claro. De antemano me botaron del colegio Don Bosco porque yo estudié en el colegio católico. Me botaron del Don Bosco por pegarle al padre, por patearlo al padre y mentarle a la madre. Entonces tenía de muy chiquito unos arranques feos. Entonces para mi padre ellos eran su orgullo, en cambio mi persona no. Entonces yo me acuerdo cuando mi hermano le compraron sus útiles y mi hermano decía, pues, papá, ponme la R de Richard, porque mi hermano se llama Richard. Entonces para yo no quedarme atada, yo le decía a mi papá, ponme la E de Willy, la R de Richard, la E. Entonces, y ya imagínate, mi familia ya me quedé con ese apodo, E de Willy. Entonces imagínate cómo. Entonces para mi papá la única manera que yo le podía dar satisfacción era cuando yo bailaba. Y mi papá tomaba y yo bailaba, entonces ahí bueno era su hijo. O cuando había o rompía lunas o venía y me trompeaba y yo pegaba, entonces para mi papá yo era su hijo. Y si me pegaban a mí, mi papá me sacaba y me pegaba en la casa y me sacaba y me decía que vuelva a trompearme y que le pegue, si no. Entonces yo me he criado así. Claro, ¿tú crees que tenías cierta aceptación si es que tú como Sí, si yo hacía algo malo, entonces popular con el nombre o me conocían como Holocausto o el Loco Willy. Tuve mi primer hijo a los 13 años. ¿A los 13? Sí. ¿Tu pareja cuántos años tiene? 17. Yo empecé a consumir droga cuando tenía ese libertinaje que todo empezó, o sea, todo pasó después que mi padre nos llevó para allá. Como que el despertó también el probar la cerveza. Mi papá es una persona bohemia hasta el día de hoy. Toma los viernes, sábados y se no para. Entonces me gustaba juntar los conchitos de cerveza y me hacía un jarrón y me los tomaba. Los puchitos de cigarro los recogía y me subía al techo, al cuarto y los fumaba. Entonces, y cuando mi papá me ha sabido ver, se reía. O a veces he sabido tomarlos y como que me mareaba y me ponía a bailar en el centro y con todos sus amigos y mi hijo. Entonces yo lo veía bien, porque era mi padre el que me lo estaba diciendo, Te aplaudía. Entonces siempre nosotros, y ahora puedo saber y puedo entender de que para nosotros los hijos, nuestros padres son nuestros héroes, ¿verdad? Entonces al yo saber o al yo ver que mi padre se alegraba lo que yo hacía o la manera que entonces yo lo trataba de hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces esas son partes de la etapa de mi papá. Claro. Cuando yo empecé a consumir droga, ya mi padre a veces ya no me daba plata, entonces 13 años ya con hijo. ¿Y empezaste a tener responsabilidades tempranas? Al principio a trabajar? No, al principio no. Yo me casé a los 16 años con permiso del juez. Para poder tener en ese entonces era el elector. Pero yo a esa edad me sentí un hombrezazo, pues, porque no un hijo a los 13 años, ¿quién va a tener? Claro. Pero a la vez la mentalidad de bebé, o sea, de niño, porque Eran hermanos más que padre e hijo. ¿Y eras consciente del dolor que eso te causaba? sí, bueno, hoy en día, mira, mis 3 hijos están en Italia. Y no por medios míos, ellos han ido por sus medios de ellos, ¿verdad? Y hasta el día de hoy yo no recibo una llamada de ellos, yo no sé nada de ellos. Tengo una hija, sí, tengo una hija con un segundo compromiso, mi hija está en Brasil, tampoco tengo comunicación con ella. Con mi último bebé, Willy se llama. Me ha salido un niño muy bueno. Y de verdad que empecé, Willy tiene 13, y empecé a experimentar lo que es ser papá. Claro. ¿Verdad?
con él estoy experimentando. Mira, él está. Yo a la edad de 17 años, por las consecuencias de la droga, tuve mi primer homicidio. Estuve preso a los 17 años. ¿Cómo llegaste? A ver, ¿cómo llegué a ese extremo? La droga ya me había atrofiado tanto en la cabeza, ¿verdad? Creo que también el hecho de querer dinero, me imagino, para hacer Lo que pasa es de que, hola hijita, lo que pasa es de que una vez llego a verlo a mi hijo, a mis hijos, porque yo tenía 12 años, al joven, y me dice la mamá de que había un muchacho que había salido del penal y como al costado de la casa estaba la panadería, lo había mandado a mi hijo al mayor, estaba chiquito, a comprar pan, y ese muchacho le había quitado la plata y lo había correteado a mi hijo. Entonces cuando me dicen eso, yo estaba en todo mi apogeo. Entonces, y ella vivía, la mamá vivía en un callejón, y en ese callejón ese muchacho se metía a drogar. Entonces, ni corto ni perezoso, esperé la noche tomando, comencé a tomar pastillas y comencé a ponerme como loco. Y esperé que él entre, porque él entró. Él entró y entré yo atrás de él. Más no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es cuando a los 2 días me agarran, todos los pagos, me enseñan en la comisaría, en la prefectura, la foto de él muerto, con la boca abierta, los ojos abiertos y 39 puñaladas. Toda mi ropa llenecita de sangre, entonces yo me había ensañado. Fue mi primer paso para la prisión. De ahí comencé a caer. Tengo 5 ingresos, tengo 16 años preso. He tenido 16 años preso. Por eso te digo de que... Claro, los siguientes ingresos que has tenido en la cárcel han sido por homicidio. 2 por homicidio y 3 por robo agravado a mano armada. Comencé a conocer a esa gente y ya mis salidas eran... salía y ya la gente comenzaba a conectarse y ya empezaban los robos, los Claro, ahora has asaltos. conocido un montón de gente. Comenzaban los asaltos, el segundo homicidio, ya supuestamente yo me creía pues Superman, porque me acostumbré a pepearme. Cada que yo me pepeaba, o sea, si me matabas en ese entonces, yo me regresaba, para mí no era. Cada que cometías algún hecho delictivo o algo así, tipo estabas en sustancias, o sea, no estabas consciente, o a veces sí. Mira, las veces que yo he sabido asaltar a mano armada, siempre ha tenido que ser con efectos. Claro. Porque sano... No podía. Lo que te llevaba a hacer eso era la falta de dinero, de repente. O la satisfacción de soy Sí, bacán. Y el no, ser bacán. El ser ya. Y lo que mi padre ya me había inculcado, ¿verdad? De ser. Entonces yo no quería dejar de ser el loco Willy. En el penal me decían el holocausto. ¿Eras solo tú o tenías un grupo? Teníamos un grupo, pero me hice solo. O sea, Claro, tu nombre era el que resaltaba. Mi nombre era el que resaltaba. ¿Verdad? Tanto así de que en mi barrio ya me habían agarrado un temor total. O mi familia, si sabía que era familia de Loco Willy, a mi familia la respetaba. Entonces valió bastante, bueno, palo mal. Y supongo de que eso de que respetaban a tu familia por tu reputación también aumentaba tu... Mi ego, Ajá. mi Claro. ¿verdad? Claro. Entonces, y mis hijos fueron creciendo así. Claro, tus hijos sí Entonces sabían. mis hijos sí, ya al menos los 2 mayores, cuando pedían irme a ver, mi mamá los llevaba. Y el segundo siempre me decía, papá, preséntame a tus amigos para que me presten su pistola. Entonces para mí era un orgullo, ya que es el hijo. Pero un orgullo que cuando comencé a conocer al Señor, mi hijo ya paraba, lo iba a visitar a veces cuando yo salió a salir de prisión y me mostraban sus pistolas. Mira papá la que tengo, guaca, sería muerta, mira esta, mira esta. También entonces se mantenía En esa situación. El mayor con el último consumían. Entonces los 3, el mundo que... Por eso que a veces yo me pongo a pensar, sí, de verdad que le pido perdón al Señor por todo lo que he podido haber causado. Y le doy gracias porque esas personas que hoy en día son finadas, que de repente murieron en mis manos, tienen hijos.
yo te puedo decir que le doy gracias a Dios porque yo no sé quiénes son sus hijos, de verdad. Yo sé de que como hijo, yo sé que lo mató, esto lo mató a mi papá, entonces lo mato, ¿verdad? Entonces yo sé que yo vivo por la gracia de Dios porque aunque estoy reivindicado, puedo saber que Dios está conmigo, ¿verdad? En mi caminar, en todo, porque como te digo, yo en el 2014, 15, yo dejé totalmente todo. ¿Cuántos años tienes? Mira, tengo 53, 45. Claro. ¿Verdad? ¿Qué es lo que te hizo ya Eso fue salir? lo que te chocó. Mi bebé, el último. Porque yo llegaba a la casa después de 2 días, 3 días y lo veía a mi hijito chiquito y me ponía a llorar y decía que él no pase lo mismo que pasaba a nosotros. Claro, de Entonces, cierta forma creo que también resultó un poco difícil para ti. entonces pero en ese entonces mi hijito no. ¿Tus papás qué te dicen? Al menos ahora. Hoy en día le da las gracias a Dios y a Rocío por el apoyo que pudo haber hecho en mi vida, porque sí me apoyó bastante. Y lo que me da día a día el vivir en armonía y en felicidad y en salir adelante son esas criaturas que ustedes pueden ver ahí. Lo último que me pude haber hecho fue cortarme la panza. Tú. Se me destapó todo esto. ¿Tú te cortaste? Sí. ¿Y qué es lo que te llevó a...? La cólera, el odio. Tengo un cuñado que también consume. Bueno, él sigue consumiendo y vive al costadito de mi casa. Entonces, Justamente eso, ¿no? Lo debes de tener bastante cerca el hecho de recaer. ahí bastante, sí, porque ahí venden todo el mundo. Vende. Yo vivo acá a 2 cuadras. Acá a la vuelta se meten a los cuartos donde tú entras a consumir. Pero yo creo que Creo que ya estás decidido. yo creo que al Señor le plació sacarme de ese mundo, porque dice la palabra de Dios que de lo vil, de lo menospreciado, dice que Él nos saca para avergonzar al sabio y entendido de este mundo, ¿verdad? Y yo siento de que el Señor me sacó de ahí para ser alguien, ¿verdad? Y al menos esos jóvenes, esas jovencitas que hoy en día consumen, porque ahora tú puedes ver de 12, 13 años en toda la esquina drogándose, o las niñas y están con todo, entonces busco la manera de sacarlas de ese ambiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que quisieras compartirnos a partir de las experiencias que has vivido antes? En especial, Muy grande la pregunta. que cuando tengan un hijo, porque sé que en algún momento lo van a tener, que le den los valores adecuados, el cual los puedan sacar adelante, porque yo creo de que no le echo la culpa a mis padres, pero creo que fue parte del mundo que yo llevé, el contorno que había tenido, ¿verdad? De querer ser el mejor, de querer ser el más maleante, de querer ser el... La aceptación de tu papá es lo que creo es lo ¿verdad? Claro, creo que has llegado a una conclusión. Veo así. Justamente que hablas de eso, ahora ¿cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Feliz, respetado no por lo que era el loco Willy, sino respetado por las cosas que hoy en día hago. por haber ¿verdad? cambiado tu Por haber cambiado mi vida, la gente que me tenía odio, la gente que me decía asesino, porque muchas veces con ella ya está ella presente. Hemos sabido pasar por el mercado ella sin saber y le decían, ¿estás con ese asesino? ¿Estás con ese? Y ella después me preguntaba, Willy, ¿tú qué has hecho? Entonces habían cosas, cuando yo empecé con ella, habían cosas que ella no sabía. Claro, Como y ha las sido drogas. todo un proceso. Ella no también. sabía de que yo era drogadicto. Cuando yo la conocí, yo ya estaba, yo en el penal estaba llevando, estaba yendo a una iglesia. Entonces ella a mí me conoce cristiano, ¿verdad? Y así como tú me ves, yo soy así gracioso y espontáneo y Claro. cariñoso, entonces yo creo que eso la llamó y la atrajo. Pero cuando ella comenzó a ver mi otra cara de la moneda, como que dijo, pues no, con quién me he metido, pero yo creo que el amor ya estaba en ella, ya estaba en ella mí, está enamorada. ¿verdad? Qué lindo. Entonces eso no, le estaba contando cómo nos conocimos. Entonces yo creo que eso, ¿Usted creía en Dios o tenía alguna creencia o simplemente
simplemente no era un tema No, que resonaba. a ver, yo lo jugaba a Dios, porque yo decía de que desde muy chiquito mis padres son católicos y yo sé de que Dios es amor. Entonces yo decía, pues si tú eres amor, ¿por qué yo soy así? Entonces, para querer matar, o sea, tirarme de un tercer piso, para haberme querido matar de toda la manera, yo quisiera enseñarle mi cuerpo, ¿no? Y usted ve. Willy nos quiere mostrar sus cortes. Todos te los hiciste tú. Sí. O algunos de peleas. Y ahora el de acá. Uy, te vas a descalcar, oye. Ahí se les dejó. Ahora que me ha sacado análisis. Sí, tienes razón. Tienes Entonces, mucha razón. Yo buscaba. Y Bueno. si le pudieras dar un consejo a tu yo del pasado, ¿cuál crees que sería? A mi yo pasado, de que la mejor felicidad o el mejor amor que puedo tener de otra persona es en Dios, porque yo buscaba el amor de papá, el amor de